En un mundo donde no hay asfalto, solo polvo, barro y montañas imposibles, nacieron las leyendas, motos que no pedían permiso, solo camino. Desde las dunas del Dakar hasta los senderos más salvajes, estas máquinas forjaron pilotos y su nombre en la tierra. Hoy te cuento sobre las motos off-road más legendarias del planeta. ¿Qué hace legendaria a una moto off-road? Una moto off-road se vuelve legendaria cuando combina 4 cosas: fiabilidad total, capaz de aguantar golpes, barro, agua, calor y seguir andando como si nada. Peso liviano, para que puedas maniobrar entre piedras o levantarla después de una caída sin llamar a la grúa. Capacidad real todoterreno, con suspensiones largas, buena altura y diseño pensado para cruzar montañas, ríos y lo que se te cruce. Y por último, legado histórico. Motos que dejaron huella en guerras, en el Dakar, en expediciones o simplemente en el corazón de miles de aventureros. Son fierros que no necesitan asfalto para brillar, solo necesitan tierra, coraje y a veces una buena patada para arrancar. La Yamaha XT500, lanzada en 1976, no fue simplemente una moto más. Fue la madre de todas las off-road modernas. Fue una de las primeras en mezclar lo mejor de dos mundos, la fiabilidad de una moto urbana y la rudeza de una moto de enduro. Con su motor monocilíndrico de 499 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y arranque a pedal, sí, esa patada asesina que te enseñaba respeto, la XT500 demostró que no hacía falta electrónica ni lujos para comerse el mundo. Y lo hizo literalmente. Fue una de las primeras motos en correr y ganar en el Rally París-Dakar, a finales de los años 70. Imagínate, un francés loco, un mapa arrugado y una Yamaha que no se quejaba ni en el desierto del Sahara. Fue tan resistente, tan confiable y tan rústica que se convirtió en el patrón oro de las trail japonesas. Si hay una moto que puedes tirar al suelo, levantarla, patearla y seguir andando, es esta. Después vino la XT600, la evolución natural. Más cilindrada, mejor suspensión, un poco más de confort, pero sin perder el espíritu bruto y guerrero de la original. En los 80 y 90 fue la reina de las rutas secundarias y de las aventuras de verdad, esas que no subes a Instagram, pero sí cuentas en una fogata con cicatrices incluidas. Y claro, la XT250, que nació para ser ligera, ágil y pura diversión. ¿Te suena familiar? Es porque es la moto que usó John Rambo en First Blood. Yamaha la preparó especialmente para esa escena de persecución brutal por el bosque, y no fue casualidad. La XT250 tenía el equilibrio perfecto entre off-road puro y facilidad de uso, ideal para escapar de helicópteros y sheriff con cara de pocos amigos. Esta familia XT dejó marca en todos lados. En las dunas africanas, en las montañas, en las calles de ciudad y en Hollywood. Y hoy, décadas después, siguen vivas, en el mercado de segunda mano, en los foros de fanáticos y en los corazones de quienes alguna vez aprendieron a patearlas hasta que arrancaban. Si hay una moto que inició el camino de las verdaderas todoterreno, esa es la XT500. Y si hay una saga que definió el espíritu off-road japonés, es esta. La Honda XR600R, el tanque tan indestructible que podrías dejarla enterrada en el fondo del pantano, volver al año, patearla y arrancarla. Lanzada en 1985, no fue solo una moto, fue una declaración de guerra a la fragilidad mecánica. Un monocilíndrico de 591 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, sin arranque eléctrico, con más torque que muchos tractores, y un chasis simple pero a prueba de bombas. Honda dijo: ¿quieres una moto que aguante todo? Toma esto y patéala si te animas. Y sí, había que patearla, pero una vez que arrancaba, no paraba más. Podías cruzar desiertos, chocar con piedras, dormir al lado de ella y usarla de almohada. La XR600 no se rompía. Fue diseñada para correr en desiertos, caminos rotos y cualquier cosa que no tuviera pavimento. Durante años fue la elegida en el Baja 1000, esa carrera donde motos y pilotos vuelven hechos polvo, salvo la XR. Después llegó la XR650L, que mantiene el espíritu, pero se volvió un poquito más civilizada.
arranque eléctrico, luces y una altura de asiento que parece pensada para jugadores de la NBA. Pero sigue siendo una roca. Mismo motor de aire y aceite, misma fiabilidad de tanque de guerra, misma facilidad para meterla en el barro, en la arena o en un bosque perdido y salir caminando como si nada. De hecho, la XR650L sigue en producción casi sin cambios desde 1993, lo cual dice mucho. Si algo funciona tan bien, ¿para qué tocarlo? Y no nos olvidemos de la XR250, que fue el punto de entrada al mundo XR para muchos. Más liviana, ideal para quienes quieren una off-road pura, pero sin que te arranque la pierna al patearla. Ágil, fiable, barata y con esa estética noventera que hoy es puro culto. Muchos la usaron para aprender, para hacer enduro o directamente para ir al trabajo todos los días por caminos que harían llorar a una scooter. La serie XR no necesitó tecnología sofisticada ni gadgets, solo hierro, simplicidad y un espíritu de rómpeme si puedes. Hoy en día, encontrar una XR600 o una XR250 bien cuidada es como encontrar oro en una cueva. Hay pocas, pero los que las tienen no las sueltan ni aunque les ofrezcas una KTM nueva. En resumen, si la Yamaha XT es la pionera, la Honda XR es la que se fue a la guerra y volvió riéndose. La Suzuki DR350, lanzada en 1990, llegó con una propuesta clara. Ni muy de cross, ni muy de ruta, ni muy cara, pero buena para todo. Y lo logró. Un monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire y aceite, con arranque a patada y luego eléctrico, suspensión decente, bajo peso y mantenimiento simple. Ideal para el que quería salir del asfalto, pero sin hipotecar la casa ni andar ajustando válvulas cada 2 semanas. La DR350 fue una de las primeras Dual Sport que realmente podía hacer de todo sin quejarse. Trail, enduro, viajes largos, ciudad, campo, montaña o desierto. Y lo mejor, todo eso lo hacía sin romperse. Era tan equilibrada que se convirtió en favorita de viajeros low cost, aventureros solitarios y novatos que querían algo serio pero sin complicaciones. Y en 1996 llegó la evolución natural, la DR650 con un motor más grande, 644 centímetros cúbicos, pero manteniendo el mismo ADN. Y cuando decimos equilibrio, hablamos en serio. Potente pero controlable, simple pero completa, liviana para su cilindrada, más cómoda que una enduro, más ágil que una trail pesada y encima barata. ¿Qué más quieres? La DR650 no tiene ABS, no tiene modos de conducción ni pantalla TFT. Pero lo que sí tiene es una fiabilidad mecánica que da miedo, un diseño sin complicaciones y un chasis que te lleva a cualquier lado y vuelve sin drama. Por eso, a día de hoy, sigue en producción sin cambios desde 1996. Literal, Suzuki dijo, si funciona, no lo toques. Y tenía razón. No importa si vas a la oficina, a la montaña o al fin del mundo, la DR se aguanta todo. ¿Quieres una moto que te sirva para aprender, viajar, romper caminos o simplemente tener una máquina confiable y divertida? Esta es. La Suzuki DR no es la más rápida, ni la más moderna, ni la más lujosa, pero es la más equilibrada, y en el mundo real, eso la hace casi perfecta. La elegida de aventureros y militares. Con esta puedes ir de Alaska a Ushuaia sin cambiar el aceite, y probablemente lo hizo alguien. La KLR 650 apareció en 1987 y desde entonces es la moto preferida por todo tipo de locos con mochilas gigantes, mapas arrugados y una obsesión por cruzar continentes. ¿Por qué? Porque la KLR no es una moto, es una mula con motor. Con su monocilíndrico de 651 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, su tanque gigantesco, más de 23 litros en algunas versiones, y su postura de manejo cómoda, la KLR no fue pensada para ganar carreras. Fue pensada para comerse la carretera, una tras otra, sin protestar. Mientras otras marcas actualizaban sus modelos cada 3 años con ABS, pantallas, mapas de potencia y botones, hasta para rascarte la espalda, Kawasaki dejó la KLR casi intacta durante 2 décadas. Literalmente.
Desde 1987 hasta 2007 el modelo cambió tan poco que podías usar piezas de una en otra como si fueran Lego. Y en 2008, sorpresa, cambiaron el carenado. Y nada más. El motor seguía igual porque, claro, ¿para qué tocar lo que no se rompe? Es la moto que eligió el ejército de Estados Unidos y varios gobiernos del mundo para sus tropas en terrenos difíciles. Hay incluso versiones militares modificadas para andar con diésel o JP8, el mismo combustible de los tanques. Eso te dice todo sobre su resistencia. Y si hablamos de viajes, la lista es infinita. Muchos de los que cruzaron África o América entera lo hicieron en una KLR. Hay foros enteros dedicados a KLR que tienen más de 150,000 kilómetros encima y siguen andando. Es conocida por su capacidad de cargar equipaje como una mula. Maletas, bidones, bolsas, tiendas de campaña, tu ex y su gato, todo entra. Ahora bien, también es famosa por su doohickey, una pequeña pieza del sistema de distribución que era conocida por romperse. Pero no te preocupes, si eres dueño de una KLR, lo primero que haces es cambiarla. Y listo, ya está lista para cruzar el planeta. En 2022, Kawasaki finalmente dijo, vamos a modernizarla, y sacó una nueva KLR 650 con inyección electrónica, ABS opcional y algunos plásticos renovados. ¿El motor? Exactamente el mismo, porque, de nuevo, si funciona no lo toques. ¿Qué hace legendaria a la KLR 650? Su capacidad de hacer todo, en cualquier parte del mundo por muy poca plata. No es rápida, no es liviana, no es moderna, pero es confiable, incansable y simple como una pala, y tan útil como una también. Si algún día desaparecen todas las rutas, los satélites, y volvemos a la Edad Media, va a haber una KLR arrancando con un manubrio hecho de rama, y te va a llevar igual. Y no podemos olvidar la Trail Premium, pesada, muy cara, pero capaz de dar la vuelta al mundo. La BMW R80 GS de 1980 fue la primera trail de verdad, bicilíndrica, cómoda, con cardán y capaz de ganar el Dakar. Con ella, BMW inventó el concepto Adventure que hoy domina el mercado. Después vinieron las GS más modernas, hasta llegar a la R1200 GS Adventure, una bestia de más de 250 kilos, pero equipada con lo último en tecnología, suspensiones telelever, paralever, modos de manejo, ABS, control de tracción y más. Se convirtió en la moto más vendida de Europa y en símbolo de viajes épicos, gracias a series como Long Way Round con Ewan McGregor. ¿Por qué es leyenda? Porque combina lujo, fiabilidad y capacidad real off-road como ninguna otra. Es la moto que ves sucia, con maletas de aluminio y pegatinas de medio mundo. Y sabes que vivió aventuras de verdad. Estas no son motos para Instagram. No brillan en vitrinas ni hacen ruido en cafeterías. Son motos que se embarran, que se caen y se levantan, que arrancan bajo la lluvia, en el desierto, o después de años olvidadas en un galpón. Son máquinas que no te llevan, te acompañan. En tu primer viaje, en tu primera caída, en ese momento donde estás solo frente a la montaña y entiendes que el mundo es más grande que tú y tu moto, más leal que muchos amigos. Porque una moto off-road no se elige con la cabeza, se elige con las ganas de perderse y se recuerda por las historias que te ayudó a escribir. Así que sí, pueden pesar, pueden vibrar, pueden no tener ABS, pero son las que dejan huella, en el camino y en ti. Y si quieres descubrir a la legendaria XR600, también conocida como la rompepiernas, haz clic en este video y nos vemos ahí.